El estudio de hoy se trata acerca de la higuera, o más conocido como algunos, la maldición de la higuera estéril. Este pasaje se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 11. Vamos a dar lectura desde el 1 hasta el verso 15 para entender un poco el contexto de qué nos habla esta historia. Dice San Marcos 11: cuando se acercaban a Jerusalén junto con Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y lo dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que pedían palomas. Y no consentía que nadie atravesare el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo el que pidiere orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, hasta ahí hemos leído un poco acerca del contexto, pero no vamos a hablar de la entrada triunfal a Jerusalén, tampoco vamos a hablar de la purificación del templo, sino este tema se va a centrar un poco en la higuera. Bien, entonces, sin duda alguna, Jesús fue un hombre extraordinario. En el mundo no hay otro hombre igual a Jesús. De todos los hijos de Adán, los que son descendientes de Adán, en realidad todo el mundo, no hay un hombre que se le parezca a Jesús. Él fue un hombre extraordinario. También la Biblia nos habla y nos menciona que Jesús es el único hombre que no cometió pecado. Es decir, fue perfecto delante de los hombres y fue perfecto delante de Dios,
cumpliendo al 100% los 10 mandamientos y cumpliendo al 100% la palabra de Dios. Entonces, entendiendo un poco cómo fue la figura de Jesús, que incluso el diablo, cuando intentó tentarle, no pudo hacerle caer, ¿no? Entonces, y el diablo le tentó a Jesús en un momento de debilidad, porque Jesús estaba ayunando. Entonces, Jesús, sin duda alguna, podemos decir que es el hombre más extraordinario, más sabio, más amoroso, más paciente, no sé, cualquier calificativo que queramos darle a Jesús. Sin duda Jesús fue el hombre más extraordinario de toda la historia. Ahora, muchas veces nosotros nos imaginamos a Jesús como un hombre todo amoroso, amigo de las personas, las plantas y los animales. Muchas veces nos enseñan eso y es verdad, Jesús fue un hombre muy amoroso que quería mucho no solamente a las personas, sino también a los animales, las plantas, etc. Pero cuando leemos el libro de San Marcos y vemos la maldición de la higuera estéril, vemos otra faceta de Jesús. Vemos a un Jesús que al parecer no resulta o no era como nosotros nos imaginamos un hombre tan amoroso, ¿verdad? Porque aquí maldice a una higuera. Pero el sacar conclusiones apresuradas, decir que Jesús era malo, sería justamente eso, ¿no? Sacar conclusiones apresuradas. Por eso el motivo de este estudio, vamos a entender un poco por qué Jesús hizo eso y cuál es la enseñanza que quiso dejarles a sus discípulos y también a nosotros. Entonces, este es un peligro grande, porque formamos a Jesús, un Jesús muy diferente en nuestra mente. No sé si ustedes ven las fotos de expectativa versus realidad. A veces pensamos otra cosa, pero no. Y este es un peligro también para muchos cristianos y muchas personas que quieren seguir a Jesús. Muchas veces tratamos de conocer a Jesús por medio del sentimiento, por medio de la emoción, por medio de películas, videos. Entonces, es cierto que vamos a tener una idea quizás preconcebida en nuestra mente acerca de quién es Jesús, quién es este hombre, pero si nosotros no lo buscamos de todo corazón, si nosotros no leemos su palabra, no estudiamos su palabra, no meditamos sobre él, difícilmente vamos a poder conocer a Jesús. Vamos a tener una expectativa diferente acerca de él, pero sin embargo podemos caer en el error de estar siguiendo a un Jesús que realmente no es el que describe la Biblia. Entonces mi deseo para todos es que nosotros podamos acercarnos al verdadero Jesús, que justamente podemos encontrarlo a través de las Escrituras. La Biblia dice, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Y dice también, escudriñar las Escrituras, porque en ellas podemos alcanzar la salvación. Pero sin embargo también Jesús no fue así, sino que no tenía miedo de decir la verdad. Y a muchos incluso les llamó víboras. Entonces aquí vemos también otra faceta de Jesús. Jesús, aunque era un hombre muy amoroso, muy paciente con las personas, siempre se rodeaba de personas que le seguían, pero también se rodeaba de pecadores. Y él mismo lo dijo, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces vemos otra faceta de Jesús que no tenía miedo de decir la verdad. En ese tiempo los escribas y los fariseos calumniaban a Jesús y le acusaban de muchas cosas. Además, los fariseos y los escribas de ese tiempo, en especial los fariseos, manejaban el templo como un negocio personal. Entonces, lucraban, podemos decir, con la salvación, ¿no? Entonces es por eso que Jesús les llama víboras, hipócritas, etc. Entonces vemos un hombre que no es malo, pero sí un hombre que dice la verdad y no tiene miedo de decir la verdad. Entonces, ¿cuánto de esa faceta de Jesús nos falta hoy en día? Porque hoy en día hay un montón de ideologías, de ideas que se han colado en el mundo. Y nosotros a veces como cristianos, como hijos de Dios, tenemos miedo de decir la verdad. Entonces eso es algo que debe desaparecer. Debemos ser valientes como la Biblia nos manda. En el verso 12 nos dice que Jesús salía de Betania. Y es interesante que Betania significa casa de frutos. En este caso podemos decir que también significa casa de higos, ¿no? Por eso habían un montón de plantas de muchas frutas y entre ellas
los higos. La Biblia también dice que Jesús tuvo hambre. Aquí podemos ver la humanidad de Jesús. Jesús se hizo carne, como abre el libro de Juan, y habitó, dice, entre nosotros. A pesar de él ser Dios, se hizo un hombre y estuvo con las personas. Era un hombre común como nosotros, ¿no? Tuvo hambre, tuvo sed, sintió cansancio, sangró, etc. Entonces dejó quizás el poder que él tenía como Dios para hacerse hombre. No dejó de ser Dios, pero también, y esto es un poco difícil de entender, él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Todos esperan que un cristiano esté feliz todos los días. Muchas veces a los hijos de Dios, a los cristianos, se les juzga mucho. ¿Por qué? Porque siempre la gente espera que nosotros seamos los más amables, que nunca nos enojemos, seamos los más felices, los más buena onda, que no pasamos depresión, que no pasamos un montón de problemas, que no nos enfermamos. E incluso cuando algunos cristianos llegan a enfermarse, les dicen, seguramente has pecado, por eso te has enfermado. No que un hijo de Dios no se enferma, ¿dónde está tu Dios? Y etcétera. Pero nosotros como hijos de Dios, conociendo la palabra, sabemos que en este mundo vamos a pasar aflicciones. Aún Jesús, siendo perfecto, pasó aflicciones. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que enfrentar un montón de dificultades, crisis que vienen en nuestra vida. Entonces, a veces el mundo tiene una idea equivocada acerca de lo que es el cristianismo, que siempre debemos estar bien, felices, todo lo demás. Y no es así. La iglesia primitiva en un principio sufrió mucho porque echaban a los cristianos a los leones, los perseguían, los mataban, etc. Todos los discípulos de Jesús terminaron asesinados, excepto Juan. Lo importante no es lo que aparentamos, sino lo que hacemos. Es lo que más importa. La Biblia menciona en un verso y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No importa qué tanto aparentamos al mundo, en realidad Dios conoce nuestro corazón. Y lo importante aquí son las obras que nosotros hacemos, las cosas que nosotros hacemos. Dices que tienes fe, demuestra que tienes esa fe. Ahora, en el verso 13 también nos menciona que Jesús vio a lo lejos una higuera que tenía hojas. Y esto es interesante. Jesús ve la higuera y la higuera estaba repleta de hojas. Entonces, cuando una planta está repleta de hojas, significa que tiene vida. No era una higuera quemada, no era una higuera que no tenía vida, no era una higuera que estaba seca, sino era una higuera que tenía muchas hojas. Y esto también es milagroso porque más adelante vemos, después de que Jesús maldice la higuera, a los pocos días, la higuera se seca. Y esto es difícil de asimilar. Una planta no se seca en pocos días, 1 o 2 días no, sino toma un proceso para secarse. Y esto también es algo que les sorprende a los discípulos. Y Jesús también les da una enseñanza ahí. Pero quedémonos con esta imagen. Jesús ve la higuera y ve que tenía hojas. Ahora, la Biblia menciona muchos datos interesantes acerca de la higuera. No es la primera vez que la higuera se menciona en la palabra de Dios. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos la palabra higuera en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del jardín del Edén, entonces dice que la ropa que ellos tenían, porque estaban desnudos, fue hecha de higuera. También en 1 Reyes 4:25 habla de un periodo de paz donde cada casa tenía, dice, una parra de uvas y también tenía su higuera. Entonces, en un periodo de tranquilidad, en un periodo de paz, aparece ahí la higuera como una planta, como un árbol que da su fruto. En el verso 13 también nosotros podemos leer que la higuera estaba lejos del camino. Y Jesús no mandó a uno de sus discípulos, y esto es interesante. Muchas personas le seguían a Jesús,
Muchas veces Jesús estaba solo, pero otras veces Jesús estaba con uno o dos discípulos o con todos sus discípulos. En este caso, Jesús ve la higuera y no manda automáticamente que vaya un discípulo. Sería fácil para Jesús. Era el maestro, era el rey del mundo, era el salvador, y los demás le seguían a Jesús y le servían, obviamente. Si Jesús nos pide algo a nosotros lo hacemos con mucho gusto, porque en realidad somos hijos de Dios y somos esclavos de Cristo, como la Biblia lo manda. Pero en este caso, Jesús no hizo que sus discípulos vayan, sino que Él fue, ¿no? Entonces, me imagino que frente a la vista de todos sus discípulos, porque siempre estaban pendientes de Él. Entonces Jesús va, se aleja un poco del camino y va a la higuera. Ahora, de esto nosotros podemos aprender que debemos hacer el trabajo. Haz el trabajo, aunque sea difícil. Aunque tengas hambre y estés cansado y no te dé los resultados esperados, haz el trabajo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros prometemos servirle. Y el reino de Dios es semejante, dice, a un campo, donde la siega es abundante, pero los obreros son pocos. El Señor nos llama a que nosotros hagamos el trabajo. El Señor nos llama a que nosotros prediquemos el Evangelio, que expandamos el reino de Dios, que mostremos testimonio, que oremos por los enfermos, que echemos fuera demonios, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un trabajo que hacer. Y muchas veces no hacemos el trabajo para lo cual Dios nos ha llamado, sino que decimos: tengo hambre, estoy cansado, no tengo tiempo, etcétera. O tengo vergüenza, tengo miedo. Pero de Jesús podemos aprender que a pesar que tenía gente a su disposición, muchas veces Jesús hizo el trabajo. Fue hasta la higuera para alimentarse, ¿no? De la misma manera nosotros debemos hacer el trabajo, aunque sea difícil. Entonces, aquí no es algo que mencione la Biblia, pero podemos imaginar un poco. A mí me gusta imaginar cómo fue esa situación, ¿no? A pesar de que Jesús lo sabía todo. Entonces, en el verso 13, Jesús va a la higuera. Y yo quiero imaginarme que va todo emocionado, tenía hambre y quería comer un fruto, ¿no? En este caso, un higo. Entonces Jesús va todo emocionado a la higuera, pero no encuentra higos. Ahora, aquí vienen un montón de preguntas. La primera cosa que nos preguntamos es: ¿Jesús fue a la higuera sabiendo que no había higos? Si Jesús lo sabe todo, y Jesús conocía los corazones, lo demostró durante el tiempo que él estuvo predicando, muchas personas pensaban en su corazón y Jesús sabía lo que estaban pensando. ¿Acaso Jesús no pudo ver que no había fruto en la higuera? Y si vio que no había fruto, ¿por qué fue? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Pero Jesús fue a la higuera y no encontró higo. Ahora, si Jesús lo sabe todo, porque Jesús sabía que él tenía que morir también, sabía dónde iba a morir y sabía cómo iba a morir, también sabía quién le iba a traicionar. Entonces, si Jesús sabía todo eso, ¿por qué se enojó cuando no encontró fruto en la higuera? Es otra pregunta interesante. Yo creo que la respuesta a estas preguntas lo podemos ver al final, en los últimos pasajes que hemos leído, ¿no? Cuando Jesús explica un poco y sus discípulos le preguntan: mira, maestro, la higuera se ha secado. Ahí podemos encontrar la respuesta. Entonces aquí hay varias preguntas, como dijimos, que nosotros podemos hacer. Si Jesús es el dueño de toda la creación, ¿por qué toda la creación no le obedece? Es otra pregunta interesante, ¿no? La higuera forma parte de la creación y la creación está dispuesta para Dios, y en este caso para Jesús. Recuerden que cuando había una tormenta y Jesús estaba con sus discípulos en la barca, la tormenta empieza a soplar. Es ahí donde los discípulos despiertan a Jesús y le dicen: maestro, nos estamos ahogando. Y es ahí donde Jesús dice: alto, y para el mar y la tempestad. Entonces la creación está dispuesta. El Señor tiene poder sobre la creación. Pero en este caso, ¿por qué no le mandó a la higuera que diera fruto? Otra pregunta que podemos hacernos: ¿Jesús no tuvo fe?
porque si no aparecerían los higos. La Biblia dice, pedid y se os dará. ¿Por qué no pidió higos? Es otra pregunta interesante. ¿Por qué Jesús no multiplicó higos o no hizo aparecer higos como lo hizo con los panes y con los peces? Es otra pregunta interesante. Y yo creo que Jesús quería enseñar algo a sus discípulos, y la enseñanza de toda esta situación lo vemos al final de los pasajes que nosotros hemos leído en el libro de San Juan, digo de Marcos. Bien, continuemos. Marcos dice en el verso 13, no era tiempo de higos. Y esto es otro dato interesante. Cuando Jesús va a la higuera, encuentra la higuera, y Marcos, el libro de Marcos menciona que no era tiempo de higos. Es decir, Jesús no sabía que era tiempo de higos por ser un hombre tan ocupado, o no era tiempo de higos. Es otra pregunta interesante. ¿Cómo es posible entonces que Jesús olvidó las fechas? Entonces hay muchas cuestionantes que nosotros podemos obtener de todo esto. En el verso 14 Jesús parece molestarse con esta situación y dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces Jesús maldice a la higuera. Y sus discípulos obviamente escuchan todo esto porque más adelante, al volver de Jerusalén, ellos le pasan por el mismo camino, ven la higuera que está seca y le dicen, mira Jesús, la higuera que tú maldijiste está totalmente seca. Ahora algunos podrían decir, pobre plantita, ¿no? Pobre higuera, pagó las consecuencias de no dar fruto antes de tiempo. No era tiempo de higuera, pero la higuera no tenía por qué dar fruto. Y es otra cuestionante interesante. Ahora vamos a aclarar entonces algunas cosas y responder algunas de las preguntas que hemos hecho aquí. Lo primero que tenemos que entender es que todo le pertenece a Dios. Todo el mundo le pertenece a Dios, todo el universo, porque Él lo ha creado. Aún nuestra vida le pertenece a Dios. Aún las cosas materiales que tenemos le pertenecen a Dios. A veces nosotros creemos que somos dueños de nuestra vida. Nosotros planificamos un futuro hermoso, decimos vamos a vivir 20, 100 años, no sé, 120 años, 150 años, planificamos voy a ser así de viejito, voy a estar así con mi esposa, con mis hijos, etc. Sin embargo, este podría ser nuestro último día de vida. Entonces, todo le pertenece a Él. Nuestra misma vida le pertenece a Él. Por eso nosotros debemos decir, si tú quieres, Señor, si tú quieres, mi Dios, yo voy a hacer eso. Si tú quieres, voy a cumplir mis sueños o los planes. O no sé, yo puedo querer cumplir mis sueños, pero Señor, ¿cuáles son los sueños que tú tienes para mí? Todo le pertenece a Dios. Señor, te pertenecen los cielos y la tierra y todo lo que hay en la tierra, dice Deuteronomio 10:14. Este es un aspecto interesante. En España hay un término que usan allá que se llama ocupas. Significa que si tú tienes dos casas y no ocupas una, entonces personas que supuestamente no tienen un hogar propio pueden ingresar a tu hogar, que sería propiedad privada, ingresar a tu hogar y hacer la ocupación de ese lugar. Y parte de la ley, si no estoy mal, les protege. O sea, no puedes venir tú y echarlos, ¿no? O sacarlos, algo así. Porque la ley en parte los protege. Entonces, esta es una ley muchas veces que es difícil de creer porque no se respeta la propiedad privada. La Biblia habla en el Antiguo Testamento, más que todo en el libro de Génesis, habla sobre lo que es la propiedad privada, ¿no? Que nosotros debemos tener muy en cuenta todo esto, porque al final es el esfuerzo, es el fruto del trabajo de una persona y no podemos apropiarnos de eso. Y también este pasaje es interesante, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver esta situación y podemos ver a los gobiernos disponer de la propiedad privada de muchas personas. Pero en este caso,
eh, no le pertenece al gobierno, no le pertenecen a los presidentes, sino los reinos y todo lo demás le pertenecen a Dios. Él es el dueño de todo. Y los gobernantes deben estar conscientes de todo eso, ¿no? Si ejercemos algún cargo público o somos gobernantes o Dios nos ha dado, no sé, que podamos ser alcaldes, presidentes, etcétera, debemos entender, debemos poner a Dios en primer lugar, respetando sus leyes y luego respetando también al prójimo y su trabajo. Jesús sí sabía que la higuera no tenía higos, porque nada se le escapa a Dios. Jesús es omnisciente, es decir, lo conoce todo y es omnipresente. La Biblia dice que Dios es omnipresente, que está en todo lado, ¿no? Nada se le escapa a él. Entonces Jesús sí sabía que la higuera no tenía higos y también sabía que no era tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús vio a Natanael cuando éste no lo conocía. Entonces Jesús conocía todo. Y esta historia es muy interesante porque cuando Natanael está sentado bajo una higuera y Jesús no está en ese sector, pero cuando Natanael conoce a Jesús, Jesús le dice, yo te vi bajo la higuera. Entonces Natanael, entendiendo eso, que eso era algo sobrenatural, porque él estaba solo allí, dice, realmente tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿acaso Jesús no dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra? Antes de su muerte, Jesús habló del templo y dio la profecía y dijo, sobre este templo, este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y eso es lo que pasó, se cumplió a cabalidad. Entonces Jesús sabe el futuro, sabía que no había higos, sabía que no era el tiempo, etcétera, pero quería enseñarles algo a sus discípulos. Por lo que la Biblia no enseña, yo puedo deducir algunas cosas sobre la higuera. Entonces podemos deducir algunas cosas sobre la higuera a pesar de que la Biblia no lo dice específicamente. Lo primero que yo puedo deducir de aquí es que esta higuera tuvo muchas oportunidades para dar fruto. Además, vemos que estaba en buen estado, ¿no? La higuera en realidad no era una higuera pequeña, era una higuera grande porque se podía ver de lejos y se podía ver del camino, ¿no? Estaba a un lado del camino, es decir, no era afectado por ya sean los animales, las casetas, las personas que pasaban por ahí, sino estaba a un lado del camino. Y también estaba en buen estado porque dice que tenía abundantes hojas, ¿no? Y de lejos se podía ver que era una buena planta que podría tener fruto. No solamente Jesús quizás pensó eso, sino que muchos otros discípulos y muchos otros caminantes al pasar por el camino vieron que la higuera podía tener frutos y quizás todos emocionados van y al final no encuentran fruto. Entonces podemos aprender eso. La higuera ha tenido un tiempo para crecer, ha tenido un tiempo para dar su fruto, pero no ha dado al final su fruto. Y esto algunos podrían decir, pero no es culpa de la higuera. Es cierto, pero la higuera en parte nos representa a nosotros. La Biblia dice que nosotros debemos dar fruto, ¿no? Porque un árbol que no da fruto, la Biblia menciona, será cortado y echado al fuego. Un árbol que no da fruto será cortado y echado al infierno. Una persona que dice ser hijo de Dios, que dice ser cristiano, pero que sus obras, su vida reflejan todo lo contrario, será cortado y será echado al infierno. Nosotros no somos dueños de nuestro tiempo. El tiempo pasa y no podemos detenerlo, no podemos comprarlo, no podemos pagar para que se detenga, ni con todo el dinero del mundo vamos a poder detener el paso de los años. Entonces el Señor es bueno y paciente con nosotros, que nos da un espacio, que nos da un tiempo para que nosotros podamos consagrarnos, para que nosotros podamos leer su palabra, para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, para que nosotros podamos seguirle a Él. Va a llegar un tiempo cuando el Señor venga y va a exigir fruto. Y esta parábola lo vemos
en muchas otras historias o parábolas que Jesús ha contado, como la parábola de los talentos, donde no Jesús, sino un hombre les da talentos a cada persona y al final se va de viaje y vuelve y exige que le den la ganancia y los talentos que Él les ha dado. Entonces, si nosotros tenemos talento, si nosotros tenemos un trabajo, no podemos quedarnos sin hacer nada. No debemos ser como la higuera, que tuvo tiempo, porque al final Jesús vendrá y recogerá frutos. Hay un pasaje en la Biblia también que dice que el Señor cosecha de donde no sembró. El Señor cosecha de donde no sembró. Jesús quería dar dos lecciones importantes. La primera lección: todo el que no dé fruto será cortado. ¿Para qué nos creó entonces el Señor si no fue para dar fruto? En Salmo 139 dice: tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Soy una creación admirable. El Señor puso esfuerzo, puso su inteligencia para crearnos. Ya nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Y no nos pensó para que nosotros no hagamos nada, para que nosotros nos dediquemos solamente a las cosas del mundo. El Señor nos pensó para que estemos en su obra, para que trabajemos para su reino. Entonces, los frutos son importantes. Todo árbol que no dé fruto será cortado. Tenemos un tiempo determinado en nuestra vida. Todos sabemos nuestro ciclo, que sería nacer, crecer, reproducirse y morir. Y esta historia que vemos aquí es la historia de un hombre rico que sembró grano y sus campos dieron mucho grano. Entonces él pensaba y decía: tengo mucho grano, que mis graneros están llenos. ¿Qué puedo hacer? Entonces lo que haré es voy a destrozar los graneros y voy a construir, dice, otros más grandes, y ahí voy a almacenar mi fruto. Entonces era un hombre que no se preocupaba por nada, era un hombre muy rico, que no le faltaba nada y tenía un plan a futuro. Decía: voy a ampliar mis graneros y voy a guardar más grano y obviamente voy a ser más rico. Sin embargo, la Biblia dice: necio, es decir, tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma, es decir, esta noche morirás. De la misma manera podemos creer que tenemos tiempo. Podemos pensar y decir: tengo oportunidad aún para servir al Señor. Me quedan días, me quedan años, disfrutaré mi juventud. Y es lo que muchos jóvenes dicen ahora. Voy a disfrutar mi juventud, voy a ir a fiestas, voy a estar con hombres, voy a estar con mujeres, etcétera. Voy a probar todas las drogas que tengo que probar, todos los tipos de licor que puedo probar y al final voy a servir a Dios. Sin embargo, la vida puede decirte: tonto, esta noche vendrán a pedirte tu alma. Entonces no seamos como este hombre necio, sino todo tiene su tiempo y nosotros lamentablemente no somos dueños de ese tiempo. La Biblia dice en Proverbios: quien cuida de la higuera comerá sus frutos. Y esto es algo interesante también. Quien cuida de la higuera comerá sus frutos. Nosotros, al analizar este pasaje, vemos que en realidad Dios es el quien cuida de las plantas, de los animales, incluso de nosotros. Ahora, la higuera era una buena higuera. Tenía abundante hoja, abundante follaje. También la higuera era una higuera que estaba apartada del camino y tenía todas las condiciones para crecer y para desarrollarse bien. ¿Quién le dio agua a la higuera? No vinieron personas y lo regaron, ¿verdad? Sino Dios, con la bendición de la lluvia que nos manda del cielo, hizo que la higuera crezca. ¿Quién le dio la tierra? ¿Quién le dio, no sé, los minerales a la tierra para que pueda crecer? El sol para que pueda desarrollarse. Todo eso es creación de Dios. Pero sin embargo, podemos decir así, entre comillas, que la higuera fue malagradecida con Jesús, que no cumplió su propósito. Estuvo muchos años ahí,
¿no? Jesús no pasó todas las veces y le pidió higos, sino solamente pasó una vez. Tenía que hacer un trabajo una vez la higuera y no lo hizo. Entonces, esto nosotros podemos trasladarlo a nuestra vida. El Señor nos da todo. Nos da una vida, nos da una familia, nos da un trabajo, nos da bendiciones, nos da ropa, un lugar para dormir, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos da todo. Y sería muy mal agradecido de nuestra parte no devolverle nada a Él. Cuando Él nos necesite, no tengo tiempo, Señor, para ti. Estoy muy ocupado en mi vida. Puede ser que el Señor nos diga, necio, esta noche vendrán a pedirte tu alma. Entonces pensemos en las cosas que nosotros estamos haciendo. Pensemos en nuestra vida. El Señor nos da oportunidad, nos bendice, pero también demostremos ese amor que nosotros le tenemos a Él. ¿Acaso Dios no cuida de nosotros? ¿No nos da lo suficiente para crecer y para vivir? Sí, el Señor lo hace. Entonces seamos agradecidos con Él. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? La Biblia dice que produzcamos frutos, porque Dios nos examinará como a la higuera. Buscará frutos en nosotros. ¿Qué hicimos? Yo siempre digo que al final, cuando nuestra vida termine y lleguemos al cielo, el Señor no nos preguntará cuánto dinero hemos logrado ahorrar en toda nuestra vida, cuánto dinero hemos logrado ganar, o cuántas horas extra hemos dado en nuestro trabajo, o cuántas vacaciones hemos tenido con nuestra familia. El Señor nos preguntará, ¿qué hiciste por mí? A Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, sí, te amo, Señor. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Somos llamados a apacentar la grey de Dios. Somos llamados a servir. En lo poco debemos ser fieles. Y Dios nos dará mucho, nos pondrá en lo mucho. Pero en lo poco debemos ser fieles. Quizá no tenemos un cargo grande en la iglesia o quizá no creemos que podemos hacer muchas cosas para Dios, pero en realidad podemos hacer el trabajo para Él. Entonces yo les animo que puedan meditar en estas palabras. Y cuando el Señor nos examine, qué bonito sería que nosotros le entreguemos fruto a Él. Señor, este es el fruto de mi trabajo. Este es el fruto de los años de vida que tú me has dado. Este es el fruto. No, yo trabajé para ti, hice las cosas para ti, obedecí tu palabra, visité a los enfermos, oré, estudié tu palabra, hice las cosas para ti. También menciona Mateo 7:17, todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Y es lo que la Biblia habla acerca del infierno. Todo el que no dé fruto será cortado, porque en realidad tuvo oportunidad, tuvo su tiempo, pero nunca se arrepintió de sus pecados. Nunca, si fue un hijo de Dios, nunca nació de nuevo. Quizás en su mente él pensaba que servía a Dios. En su mente él pensaba que con venir a la iglesia bastaba, pero nunca tuvo ese encuentro personal con Jesús. Nunca nació de nuevo. Y por eso es un árbol que no da fruto y será echado y será cortado al lago de fuego. ¿Qué debo hacer para llevar fruto? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. La Biblia dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Lucas 6:46. Entonces, ¿qué debemos hacer para llevar fruto? Hacer lo que Jesús nos dice. Es así de simple. Hacer lo que Jesús nos dice. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Ahí es donde nosotros debemos leer su palabra y entender y estudiar su palabra. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si nosotros no nos ponemos a meditar su palabra? En su palabra están las cosas que nosotros debemos hacer. Y si nosotros hacemos eso, estaríamos haciendo lo que Jesús nos manda que hagamos. Entonces, de esa manera llevaremos fruto. ¿Por qué hay personas que ya no quieren trabajar en la obra de Dios? Puede ser por muchas razones. Uno, porque son higueras sin higos. Es decir, son plantas que nunca van a dar fruto porque son estériles. Es decir, son personas
que dicen ser cristianos, que dicen ser soy hijo de Dios, que dicen conocer a Dios, pero en realidad nunca lo conocieron. Y un claro ejemplo de todo esto son los fariseos. Los fariseos en los tiempos de Jesús, ellos eran sacerdotes, eran fariseos, enseñaban la Torá, enseñaban la palabra de Dios. Iban al templo, ofrecían sacrificios, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. No conocían a Dios, porque no pudieron reconocer al Hijo de Dios, no pudieron reconocer a su Mesías. Entonces, esas son las higueras sin frutos. Creían servir, creían ser hijos de Dios, pero en realidad Jesús los describe muy bien. Ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Eso es lo que les digo. También, ¿por qué hay personas que no quieren dar o no quieren trabajar para la obra de Dios? Porque fueron flojos. Y es lo que la Biblia dice. En Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Hay un pasaje para los jóvenes, dice, acuérdate joven en los días de tu juventud del Señor. Y cuando esos días pasen, no vas a estar triste y no vas a decir, no tengo de ellos contentamiento. Mientras tengas fuerzas para trabajar, hazlo. Jesús nos dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y esas son hermosas palabras. El que a mí viene, no le echo fuera. Quizás hasta hoy no hemos trabajado, quizás hasta hoy hemos sido flojos, quizás hasta hoy no hemos dado fruto, pero el Señor nos llama y nos dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Él está dispuesto a recibirnos, a redimirnos, a perdonarnos, a levantarnos. Él está dispuesto a eso. Entrégale tu vida si no conoces a Jesús hoy. Y si conoces a Jesús y aún quieres servirle, dice, el que a mí viene, no le echo